Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por participar de esta nueva actividad de la Comisión de Honorarios, que consideramos que es esencial que nosotros como abogados que nos la pasamos defendiendo los derechos de terceros, empecemos a preocuparnos por nuestros propios derechos, nuestro derecho alimentario a percibir honorarios dignos. Hoy tenemos una charla sobre la ley de honorarios profesionales y tenemos una disertante que es la doctora Beatriz López Azurmendi, es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de la Salud, Discapacidad y Derecho Previsional y tiene una vasta experiencia tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿sí? Así que bueno, doctora, le doy la palabra. Bueno, Cintia, muchas gracias por tu presentación. Bueno, en principio déjenme también agradecer a la Asociación de Abogados del Fuero, que a través de la persona de la doctora Coturel me invitaron a disertar este tema tan complejo y tan importante para la profesión. Y también agradecer a todos los colegas que están conectados, porque estamos todos en la misma realmente, y nos va a servir a todos lo que vayamos conversando. Bueno, la ley que vamos a tratar hoy es la 27.423. Es una ley que regula los honorarios profesionales de abogados y procuradores en su actividad jurídica, judicial, extrajudicial, administrativa, o si también actúan en trámites de mediación, ¿sí? Ya sea como representantes, como procuradores o bien como auxiliares de justicia en el ámbito de la justicia nacional o federal. Esta ley no puede ser invocada por los profesionales abogados que se encuentren contratados de manera permanente, en cualquiera de sus formas, tanto reciban una remuneración fija, o sea, tipo de abono, o bien mensualizados, o en el caso de relación de dependencia. Salvo que se tratare de algún asunto de terceros ajeno a esa relación laboral, o el objeto sea ajeno a la relación laboral, o bien sean cuestiones cuando ya haya condena en costas de la contraria, ¿sí? Bueno, los principios, vamos a ver un poquito los principios sobre los que se basa los principios o bien los parámetros, ¿no?, que tenemos. Primero, la presunción de onerosidad. Se presume que el trabajo del abogado, la labor profesional de abogados y procuradores es onerosa, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en mira que se trata de un contrato de prestación de servicios, específicamente de una obligación de hacer, ¿sí? Independientemente del éxito, de la eficiencia o la eficacia del resultado. Si nosotros entendemos al resultado como la finalización del juicio, ¿sí? Entonces, en principio es onerosa. Hay excepciones a las que podemos llegar a apartarnos de esta regla de la onerosidad. El caso en que el abogado actúe patrocinando, representando a familiares, ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, convivientes, ¿sí? En ese caso puede apartarse y no obsta a que pueda tramitar de esa manera. Después tenemos el otro principio, la embargabilidad. Los honorarios profesionales pueden ser embargados, ¿sí? Como primera pauta, el honorario profesional tiene privilegio general y a su vez tiene carácter alimentario. Entonces, pero puede embargarse hasta el 20% que supere el salario mínimo vital y móvil. Este límite se dibuja en caso de que se traten de deudas alimentarias o bien de litis expensas. El orden público
También otra de las características es que los honorarios, los honorarios profesionales son de orden público. Más que nada, lo que es de orden público es la fijación de los parámetros de mínimos y máximos, ¿sí? Del estipendio. Por el hecho de que, ¿qué se persigue con esto? Es la dignificación, la dignidad de la labor, mejor dicho, de la labor profesional, la protección de la persona que solicita justicia y también de la optimización de la justicia en general. Bueno, esta nueva ley de aranceles que fue sancionada el 21 de diciembre del 2017, así como medio pre-Navidad del año 2017, tiene la novedad de que incluye a los auxiliares de la justicia, ¿sí? O sea, pone en la misma escala a abogados, procuradores, auxiliares de justicia, o sea, peritos, martilleros y cualquier otro profesional que sea convocado al expediente para la prosecución del mismo y su finalización y que el mismo llegue a un buen resultado. Y algunos sostienen que es un gran avance, por esto mismo que les digo, porque pone a todos en una misma ley, hay un mismo criterio de honorarios, ¿sí? Y además también por el hecho de que puede llegar eh, porque a su vez o sea, se los ponen en el mismo nivel, pero eso sin perjuicio de merituar específicamente la labor de cada uno, ¿sí? El juez tiene que tener en cuenta fundamentalmente eso. Muy bien. Ya voy, chicos. Bueno, los honorarios también el concepto importante es la labor del abogado, como dijimos recién. La labor, dijimos que se trataba de una prestación de servicios, que, bueno, tiene que ser remunerada. El principio fundamental es que nosotros podemos efectuar respecto de ellos un pacto de honorarios, o bien un convenio de honorarios, o un pacto de cuota litis, ¿sí? Los convenios de honorarios se puede estipular hasta un 30%, no son susceptibles, por ejemplo, de pacto de cuota litis los asuntos previsionales, por la índole alimentaria de lo que allí se discute, ni tampoco los alimentos, ni cuando intervengan menores con representación legal. Y bueno, allí en los convenios de honorarios se va a establecer que el abogado está encargado de realizar una tarea, ¿sí? Allí no va a resultado positivo del pleito. Distinto de lo que pasa en los pactos de cuota litis. El pacto de cuota litis también se celebra ante las partes, de forma escrita, se pueden certificar las firmas, es válido que se certifiquen las firmas, pero aquí pueden presentarse en el expediente antes o después de finalizado el pleito, pero acá lo importante es que puede llegar hasta un 40% en caso de que el abogado asuma costas y costos del juicio. Eso es en los casos en que el abogado, o sea, acá el abogado se convierte medio en un socio del cliente, ¿no? Porque corre la suerte del pleito y bueno, y asume, si sale mal, asume costos y costas. Bueno, los honorarios obviamente que se pactan en moneda, en los pactos de cuota litis se pueden pactar en dólares, ¿sí? Pero, y deben ser pagados en esa moneda, siempre y cuando se especifique
que no podrán ser pagados en moneda de curso legal, ¿sí? Eso debe estar establecido. Los mismos también se pueden ejecutar. Para la ejecución se siguen las reglas las reglas del Código Procesal Civil y Comercial para preparar la vía ejecutiva. Hay que munirse de toda la documentación que acredite nuestra labor profesional, más el convenio. En el caso de los convenios, se acompaña el convenio, pero si el convenio tiene firmas certificadas o se inscribió en los colegios departamentales de la jurisdicción a la que corresponde el abogado, no es necesario presentarlo. Y bueno, un momentito. Bien. Bueno, lo dijimos que es en moneda extranjera. Bueno, la obligación del pago de los honorarios, o sea, no queda terminado un pleito si los honorarios no han sido satisfechos, ¿sí? En forma completa, incluso los aportes previsionales en los casos que correspondan, ¿no? El juez es el que se encuentra, el juez es el que realmente tiene que velar por el cumplimiento de las disposiciones, ¿no? De las disposiciones de la ley. En caso de que, por ejemplo, tengamos el supuesto de un condenado, cuando varios sean condenados en costas, el letrado puede optar por perseguir y exigir el pago el pago total o parcial a uno de ellos, o bien a todos, ¿no? En partes. Muy bien. Después, a los fines de la fijación del arancel, en el caso de que haya una parte representada por varios letrados, a los efectos del arancel, el juez lo va a tomar como si fuera un solo letrado, ¿sí? Pero sin perjuicio de ello, para establecer el honorario, y le va a asignar va a regular honorarios a cada uno de ellos en forma separada, merituando ¿cómo es la tarea que ha hecho, ¿sí? Y las etapas en las que intervino. También es muy importante que nosotros cuando planteemos eso también en el caso en que nosotros estemos representando una parte que a su vez fue representada por otra, ¿sí? Eso pasa mucho en las sucesiones litigiosas, ¿sí? En que van habiendo revocaciones de poder sucesivas o de patrocinios, entonces, bueno, es importante saber quién hizo una tarea, quién hizo la otra. Por lo tanto, es importante cuando pedimos la regulación de honorarios acompañar una clasificación de tareas. En general las pide el juez porque le es muy difícil, o bueno, es más complicado, es más sencillo decirle al juez de tal etapa a tal etapa y aflojas tanto, actué yo, y el resto, bueno, lo mismo. Eso es muy importante. Eh, eh, bueno, después algo que, bueno, hablamos ya, ¿no? Del pacto de cuota litis en dólares. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que, hablamos recién un poquito de las etapas, ¿no? Las etapas que es importante, o sea, cuando hay una regulación de honorarios, el juez eh, toma el juicio en su total y lo divide en 3 etapas. La primera etapa, que es una tercera parte del juicio, sería la demanda y contestación de demanda, ¿sí? A su vez, y el escrito de inicio de una sucesión. La segunda parte sería la segunda parte no, la otra tercera parte es todas las diligencias y todas las actuaciones que hacemos en los procesos de prueba, para la prueba, en la etapa de prueba, de todos los procesos, y en el caso de las sucesiones, llegaría hasta inclusive la declaratoria de herederos, ¿sí? Y después, la última tercera etapa sería todas las diligencias necesarias para la conclusión del pleito, el pedido de sentencia. Ahí, ¿qué es lo que va a evaluar el juez?
Y bueno, ahí evalúa la cuestión pecuniaria, si es que se trata de si es susceptible de cuestión de valoración pecuniaria, nuestra actuación. Después, la calidad jurídica de nuestro desempeño. Si se trata de un objeto o de un tema innovador, ¿sí? Para el campo jurídico, además bueno, que abra, no solo, que siente, además de precedentes, que sea algo nuevo, ¿sí? Y también que sirva para otros casos similares. Bueno, nosotros sabemos que la unidad de medida, esta ley instituye la unidad de medida arancelaria, la famosa UMA, ¿sí? La UMA representa, es un valor representativo del 3% del salario, de la remuneración básica de un juez federal de primera instancia, ¿sí? En este momento está unos 67.632 pesos desde el 1 de enero de este año, del 2025. Este valor lo brinda y lo comunica la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se estableció de esta manera para que tengamos una base de actualización, o sea, está enganchada al sueldo en un mínimo porcentaje al sueldo de los jueces federales de primera instancia, como dijimos. Y además después lo comunica la Corte a las cámaras respectivas de los fueros. Hay algo más que les quería decir que es importante también. Perdón, Beatriz, ahí mientras vos buscás, ahí, Sí, ojo, diferencien siempre el UMA de el Poder Judicial de Nación del de Ciudad, que son distintos. sí, yo estoy hablando de Nación. Uno se pone contento que vale casi el doble, pero después, cuando vas a Después la no. realidad, no. Bien. Hay una Eh, pregunta. ¿Podría reiterar sobre la relación del honorario profesional respecto de los familiares? Pregunta Martín Diego Rodríguez. sí, hay una posibilidad. Vieron que dijimos que se presume oneroso, ¿sí? Se presume oneroso la labor del letrado. Por lo tanto, hay ciertos casos que eso cede. En caso de familiares, ascendentes, descendentes en línea recta, hermanos, eh, hermanos y cónyuges convivientes, y también en cuestiones pro bono, ¿sí? En cuestiones pro bono y cuestiones semejantes que la ley establece. En esos supuestos, me había olvidado de comentarles eso. O sea, ad honorem, ¿no? Actuaciones ad honorem que uno eh, realice. Igual no lo aconsejo, puedo hacer una parte Obvio, con obvio, respecto obvio. a los familiares. No tuve buenas. O sea, en una cuestión particular, en una cuestión familiar, relegué mis honorarios y la verdad que no es lo mejor, ¿sí? No lo tomen como ejemplo. No. Es más, no llegué ni a cobrarlo, no cobré ni los aportes, así que no, en caso de que yo hubiera pedido regulación, así que no. Creo que a todos nos pasó eso en algún Sí, momento con algún familiar, ¿eh? No, bueno, está prohibido. No te lo enseñan en la facultad, pero los parientes es para problemas. Bueno, el arreglo es que los asuntos de parientes terminan mal y bueno, encima si no les pagás, sos el rey de la mala onda. Así que es así. Bueno, no se admiten, esto es importante, en los asuntos laborales se aplica específicamente el 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hay un pacto de cuota litis de hasta el 20%, ¿sí? Eh, También se puede revocar el poder o el patrocinio. Si se revoca el poder o el patrocinio, no va
anular el pacto de cuota litis o el convenio, salvo que sea por culpa del desempeño del abogado, ¿no? En este caso queda sin efecto el pacto o el convenio, pero puede pedir regulación judicial, ¿sí? Bueno, sí, Aclaración, perdóname. ¿Sigue estando vigente? Esto es siempre una duda que me surgió con la nueva ley, que a ver, la prescripción de los 2 años desde la última actuación del letrado que fue removido, sí, 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 dentro de sí. los 2 años hay que pedir, porque si no, prescribió la posibilidad Prescribe, prescribe. de Pero pedir una bueno, prescripción. eso también nosotros podemos quedarnos así inhibidos, paralizados, que bueno, me revocaron el poder, no tengo nada, no. Puedo pedir la regulación de honorarios, ¿sí? Siempre que nosotros no hayamos renunciado al patrocinio ni renunciado al mandato, está todo bien. Podemos hacer eso. Se asimila más o menos a una renuncia de empleo, ¿va? Sería eso, que después no tenés derecho a nada más que a la liquidación final. Eh, bueno, a ver si hay algo más que quiero decirles. Sí. Bueno, para la regulación de los honorarios dijimos que se divida en etapas, hay honorarios mínimos. La ley en el artículo, ya les digo, en el artículo 19, perdón, en el 21, no, 19 establece honorarios mínimos en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria. Bueno, hay una lista larga, entre ellas divorcio, por ejemplo, 10 UMA, tutela 20 UMA, veeduría 10 UMA, información sumaria 2 UMA. Es terrible eso, la verdad que llevan un trabajito las informaciones sumarias. Eh, acción de incidencia colectiva habeas corpus 25 UMAS. Y después en el segundo punto, en el punto B, habla de honorarios mínimos por labor extrajudicial. Y bueno, se encuentra la consulta verbal, el 0,5 UMA, consulta con informe 1 UMA, eh, estudio de información de actuaciones judiciales o administrativos 1,5, redacción de contratos de locación 2, redacción de estatutos de sociedades comerciales 5, bueno, y así, eh, asistencia a mediaciones 2. Y después tenemos el artículo 21, que es que establece la forma de regular los honorarios profesionales en procesos susceptibles de apreciación pecuniaria. Acá los honorarios están fijados según la cuantía de los mismos y de acuerdo con una escala. Por ejemplo, esta escala va hasta 15 UMAS si el porcentaje es del 22 al 33%. 46 sumas del 18 al 24%. Y cuanto más aumenta la cantidad de UMAS, más decrece el porcentaje, ¿sí? Eso es lo que establece la ley. Después, bueno, dijimos que las etapas ya las dije, en las que se dividía. No recuerdo. Ah, bueno, después es importante que los honorarios profesionales deben estar cancelados, pueden ser a los 10 días de la resolución regulatoria, ya a los 10 días de que queden firmes, ya deben ser pagados, ¿sí? Independientemente de eso, otra cosa importante es que, y a tener mucho en cuenta, que el juez no puede dictar la resolución regulatoria invocando de manera general la ley de honorarios. Tiene que específicamente establecer o indicar la disposición de la ley sobre la que se basa para dictar el autorregulatorio. Porque eso es bajo pena de nulidad, ¿sí? O sea que es algo que también debemos revisar, ya que, bueno, antes de empezar hablábamos que revisamos poco las regulaciones de honorarios y no nos fijamos tanto. ¿Me querés decir algo, Cintia? No, que en general todas las que yo veo son totalmente genéricas, nunca analizan concretamente Bueno, las tareas realizadas, ¿no? claro, no, y siempre
siempre, bueno, en el fuero de la seguridad social siempre, no sé, hacemos poco. Yo creo que el tiempo que tardamos en cobrar no está merituado, ¿sí? Eh, Recién yo recordaba un caso particular, que tuve dos apelaciones de honorarios en la etapa de ejecución de un reajuste previsional, y en los dos me redujeron los honorarios, invocando el caso FIN y su incidente. Y bueno, eso no sería nada si después me vengo a enterar que es lo nuevo, es lo más fresquito en seguridad social, que los honorarios, el pago de los honorarios que se ejecutan se tienen que hacer a través de la atención virtual de ANSES, ¿sí? Previo a que el juzgado nos dé una copia certificada de la resolución regulatoria y nos permita librar un oficio al Banco de la Nación Argentina, sucursal tribunales, para que nos haga una cuenta ad hoc para el cobro de los honorarios, ¿sí? Eso está, por experiencia de otras colegas que tramitan en el fuero, se está tardando aproximadamente un año en cobrar eso, ¿sí? Está bien que la resolución dice que tiene que ser al valor UMA del momento del día de pago, ¿sí? Pero eso no obsta que, no sé, no hay intereses, no hay, o sea, la UMA no está ajustada realmente. Y la única variable de ajuste que tiene es el aumento salarial de los jueces, el único. Bueno, No, y encima salen las resoluciones salen atrasadas, por eso siempre reajustan para atrás. Y el problema claro, se da cuando uno percibió los honorarios y se va a distinguir si estaban en ejecución o no, para poder reajustarlos y cobrar el valor retroactivo. Hay una preguntita a que ver. Xiaomi, bueno, es el nombre del celular, si lo puede cambiar el nombre, después lo nombramos. Dice, si el honorario fue modificado en cámara para pedir los intereses conforme al artículo 54, ¿se toma la fecha de regulación de cámara o de primera? No, de primera. Es Y una cosa así. más, atentos que cuando hay que, perdóname Beatriz, cuando el Sí, honorario lo paga nuestro cliente, hay que notificar al cliente en el domicilio real del cliente. real. Totalmente. Nunca lo vas a poder ejecutar y eso muchas veces nos lo pasamos y Sí, nos va a quedar desactualizado el UMA. Tengo claro, otra claro, pregunta, claro. si te parece te la digo ahora. A ver, Entonces, si uno renuncia, Patricia Molina, entonces, si uno renuncia al patrocinio, ¿no puede pedir regulación de honorarios? no, Ah, sí. O sea, no, podés no, pedir no. por las etapas realizadas, Por pero las no el etapas convenio. realizadas, sí, 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 perdón, sí, 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 Dentro sí. de los 2 años. Dentro de los 2 años, sí, lo que me habías comentado. Acá esta la saben ustedes, Patricia Molina. Entonces, no, perdón, en los juicios de reajuste de haberes, ¿hay un piso de regulación de honorarios? 20 sería. Se aplica la misma escala. El tema es que lo que está pasando en los reajustes es que como las sentencias no condenan al pago de una suma, sino a practicar una liquidación. Liquidación, claro. Entonces, en la etapa de conocimiento, vos llegás hasta la corte y no tenés una regulación de honorarios, sino al momento de practicar liquidación definitiva. Y vos, Perdón, te pueden llegar a decir un 18%, pero siempre sí, el resultado de la liquidación. claro, el tema es que el problema que tenemos ahora es que no te regulan nunca honorarios porque liquidación definitiva es cuando se terminó completamente el objeto del juicio y puede haber, no sé, 5 liquidaciones parciales. Porque Con lo no se cual yo pagan. tengo juicios de hace 10 años sin regulación de honorarios, ¿sí? Porque no hay liquidación definitiva. Entonces es un problema tremendo este Claro, fuero, realmente, ¿no? claro, claro. La misma Claro, y colega, hasta el cliente no entiende, porque no puede no. entender que tengas que hacer sucesivas Ujú, liquidaciones, como si, bueno, una parte del retroactivo, ujú, bueno, pero no te actualizaron el haber. Bueno, la materia de ujú, seguridad social es altamente específica, ujú. Sí, sí, digamos, totalmente. diríamos. Así que eh, bueno, creo que lo importante, bueno, esta ley
pretendió, ya como les comenté, poner en un pie de igualdad a todos los que trabajan en un pleito para poder obtener justicia de la parte que acciona, pero bueno, le falta mucho, le falta, en cuestión de actualizaciones es muy vaga, hay que recurrir mucho a la Cámara. Por ejemplo, lo que me preguntaba recién Facundo, si era, o sea, la regulación queda firme después de 10 días del autorregulatorio, queda firme la regulación de honorarios, ¿sí? Y después, bueno, se va, además de que, si por ejemplo tenemos que ejecutar, además de saber que vamos a recibir el UMA actualizado al día del pago, del efectivo pago, nosotros tenemos que estar a los intereses que pueda regular el juzgado, desde la regulación de primera instancia hasta el pago, ¿sí? En general se está aplicando tasa activa para operaciones de préstamos, ¿sí? Nominal, la leo porque no la escuché nunca, nominal anual vencida a 30 días, para esas operaciones, ¿sí? Para operaciones de préstamos del Banco Central de la República Argentina. Agrego mi experiencia en comercial, es el UMA más el 8. Sí, vi que era el 8, en otro lado vi que era el 6, pero bueno, no quise dar... Lo cual, para mí está mal, porque la ley de aranceles en un artículo dice que se tiene que actualizar de acuerdo a cómo se actualizó el pleito. A su vez, claro, dice esto, que va a tener la misma tasa de interés que haya pautado el juez para actualizar los valores económicos que están en juego en el pleito. Sí, es verdad, es así. Tendría que tener el mismo... En el Fuero Nacional del Trabajo, no hay ninguna duda, lo actualizás de la misma manera que el proceso que el proceso capital del actualizado. trabajador. Pero Sí. en comercial yo lo he apelado y te vuelve con el 8% y el UMA. Sí. Bueno, después me gustaba ya directamente de la ley, leerles algunos, porque la ley es muy casuística, ¿no? O sea, ve la base regulatoria de acuerdo al proceso de que se trate, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me interesó en el proceso sucesorio, en el artículo 35, el expediente, si constara en el expediente por tasación, estimación o venta superior a la evaluación fiscal a la manifestación establecida, dicho valor será considerado a los efectos de la regulación, ¿sí? En general, en provincia, que es donde yo más hago sucesiones, se obtiene del impuesto al acto, de lo que sale de la... eh, no de lo que nos da ARBA, sino del... El valor impuesto al acto, se el llama. valor impuesto al acto, ¿sí? Después, en las medidas cautelares, ya sea que estas tramiten autónomamente, en forma incidental o dentro del proceso, los honorarios se van a regular según el monto que se pretende asegurar, aplicándose hasta el 25% de la escala del artículo 21, que es el que establecía para cuestiones de índole pecuniaria, y salvo casos de controversia u oposición en que la base se elevará al 50%. Bueno, en el caso de las medidas cautelares que se ven en los amparos, bueno, que yo me dedico bastante a ello, la verdad que no, es paupérrima. 10 sumas, 20 no vi nunca, así que bueno, ahí vamos. El artículo 39, en el juicio de alimentos, la Perdóname, base... justo están haciendo una pregunta en referencia a lo que acabas de decir. Ana Vázquez dice, Sí. la evaluación impuesto al acto, pero nosotros podemos presentar una evaluación de mercado y ahí se da traslado de eso. Me imagino que se refiere... Y eso será en capital, acá en Nación, en provincia no. No, en provincia también podés, atento. Podés. Ah, Lo que pasa que lo tenés que hacer antes de la percepción de los honorarios y vos podés presentar una evaluación real y en función de eso te regularán. Lo que pasa que se hace carísimo por los aportes. totalmente, sí.
Bueno, en los juicios de alimentos, la base de cálculo de los honorarios está dada por el importe correspondiente a 2 años de la cuota que se va a fijar judicialmente. Después, por ejemplo, eh, a ver, alguna otra interposición de acciones de inconstitucionalidad de amparo, de habeas data, de habeas corpus, hasta 20 UMAS, sí, como decía recién, pero bueno, no lo vi todavía regulado. No quiere decir que no lo regulen, no pierdo las esperanzas. Sin petición del interesado también se puede regular honorarios, ¿sí? Con las pautas que hablábamos. Bueno, creo que ya acá es importante el mínimo establecido para regular honorarios en juicios susceptibles de apreciación pecuniaria que no están previstos en los demás artículos, en procesos de conocimiento de 10 UMA, en los ejecutivos de 6 UMA, en los procesos de mediación 2 UMA y en caso de auxiliares de la justicia de 4 UMA. Bueno, eso sería una aproximación al tema de honorarios, ¿sí? No sé si... Ana Vázquez, perdóname, Beatriz, te agrego acá que dice Ana Vázquez, los aportes también son nuestros, los tenemos que integrar. Claro, sí, Hay una parte que es el aporte que lo paga el letrado cliente. y la otra el cliente o la parte condenada al pago, que va a depender si es proceso voluntario o no, que es el 10 o el 5%. Sí, totalmente. Es así. No se considera terminado el juicio, como decía hace un ratito, si eso no está satisfecho, ¿eh? No solo los honorarios, sino la integración. ¿Sí? Bueno, acá Claudia está mencionando que en el segundo corte, en la ejecución de sentencia en reajuste de haberes, nos están regulando 3 sumas. Hay juzgados que ni siquiera te regulan, sino que dicen que te van a regular cuando haya liquidación definitiva. Igual 3 sumas es una vergüenza. De nada. Viendo los mínimos que usted estaba mencionando por los tipos de proceso no susceptibles de apreciación pecuniaria, la verdad que la UMA quedó totalmente desactualizada porque no puede ser que por, no sé, un proceso de conocimiento, no sé, 10 sumas, no termina siendo un salario básico de convenio, ¿sí? Entonces, se llega como a un resultado desproporcionado completamente, si solo vamos a pretender vivir de las regulaciones de honorarios, cosa que obviamente no recomiendo, ¿no? No debemos hacer. Otra cosa importante, ¿se acuerdan cuando les dije que se podían ejecutar los convenios de honorarios o los pactos los convenios en general, cuando estaba hablando de eso? Y les recomendé, o la ley establece que pueden ejecutarlos preparando la ley ejecutiva conforme las pautas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Todo este trámite está exento de tasas, sellados e impuestos, ¿sí? No, el abogado no tiene que hacer ese tipo de erogaciones para la ejecución. Bueno, por lo menos. Algo es algo. Sí, sí, por lo menos. Sí. Así que bueno, no sé, alguna otra cosa más. Que quieran, no sé, que surja, algo que quieran preguntar. A grandes rasgos es así, ¿sí? Claro, después obviamente en cada fuero que litiga cada uno, esta es la complejidad de esta materia, que cada cámara tiene criterios o no aplica determinadas cosas y tiene sus particularidades. Por ejemplo, yo que hago seguridad social, vivo una realidad que no es la misma que viven los que hacen otras ramas del derecho. Obviamente. A ver, acá. Seguridad social es muy distinto. Para el interés toman el UMA histórico a la fecha de regulación, no el actualizado al pago. Sí, sí.
Y tenemos este problema que creo que es algo que tenemos que trabajar. Por un lado, el tema de la atención virtual, que nos obligan a iniciar esta... Sí, O sí, es sea, terrible. La cuando verdad que logramos que nos regulen honorarios, después de miles de años de tramitación del juicio, encima tenemos que iniciar una atención virtual para que nos lo paguen y no sabemos, no tenemos ni número de expediente, nada, y estamos a la espera de que ANSES pague, ¿sí? eso no es nuevo, Cintia. Tengo una colega que tiene que cobrar honorarios por un amparo por mora, ¿sí? Del ANSES. Y también cuando fue al ANSES no sabía ni lo que le estaban diciendo, porque bueno, ella no hace previsional, no tiene Mm, idea. Entonces, bueno, esto hace más o menos 2 años, ¿eh? ujú. Y le indicaban eso, pero no le decían nada. Ahora está un poquito más organizado, porque entras Sí, sí, a sí. consultas, a trámites virtuales y hay un apartado que dice cobro de honorarios Ujú. judiciales. Entonces, bueno, esperemos, esperemos que... Eh, Acá pregunta Eliana, ¿cómo hacer para cobrarle al ANSES cuando nos regulan honorarios? Tenés que hacer esta atención virtual pidiendo el circuito de pago. Sí, pero Pero hay previamente, juzgados, sí. perdón, previamente que pida la copia certificada del autorregulatorio que vino de Cámara, ¿no? O sea, del último Ujú, autorregulatorio. Y ujú. además que pida que le libren oficio al banco, ¿sí? Porque hay que crear una cuenta, hay que abrir una cuenta especial para el cobro de los honorarios. ¿Sí? Sí, sí. Agrego algo que el Juzgado Federal de Lomas no avala este circuito de Ah, pago. mira. Ujú. Y es el único que yo pude trabar embargo sobre la cuenta de ANSES por mis honorarios Fantástico, directamente. Pero fantástico. como mencionaron otros colegas en el chat, en los juzgados de seguridad social sí te piden que inicies el circuito de pago de honorarios. Muy bien. Eh, Bien o Lomas, sea que, bien mi ciudad, bien mi partido. sí, sí, sí. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer sobre el tema. Igual, bueno, fueron dejando sus preguntas y ya se fueron respondiendo a medida que hablábamos del tema. Cintia, ofrece también si quieren que yo les pueda brindar un PowerPoint con lo más destacado, con una orientación respecto de la ley. Cintia va a dejar el Les link. voy a pasar el mail en el grupo de la comisión. En el grupo de WhatsApp voy a poner el mail de la doctora por si a alguno le quedó alguna duda y quiere contactarla, ¿sí? Para ir en queja ante la Corte hay que abonar 900.000. Hay fallos que dicen que los abogados deben abonar esa tasa, pero son fallos de cuando estaba vigente la ley 23.898. Quisiera saber si hay jurisprudencia sobre la nueva ley. La verdad que yo lo Bueno, desconozco esto. lo puedo, si me lo manda por mail, con Lo gusto lo buscamos, vemos, sí, lo vemos. sí, 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 cómo sí. no, cómo no, Ujú. porque es importante para todos. Yo igualmente, la verdad, no iría a la corte por mis honorarios. No perdería tantos años, pero bueno, Capaz que lo compensás iniciando unos cuantos en claro, ese sí, sí, lapso, sí, entonces bueno, ya sí, estás sí, sí. liquidado. No lo haría yo, pero bueno, Un depende curso de obviamente de... jardinería, un curso de Sí, bricolaje, sí, 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 algo que me sí. despeje, que me relaje. Así que bueno, acá la doctora Patricia Trota agradece por la participación de los colegas. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado presentes. Cuando empezamos este año con las actividades de la comisión habíamos planteado esta primera charla como para que conozcamos los aspectos básicos de la ley y luego lo que vamos a hacer es una encuesta, ¿sí? Que es para ver cómo nosotros exigimos el cumplimiento de la ley de honorarios, porque yo creo que acá esto nos desanima a todos, ¿sí? Ver los criterios de los juzgados que no respetan los mínimos arancelarios, etcétera,
y nosotros mismos no exigimos que se cumpla, o si no nos arriesgamos a decir, bueno, si apelo o si voy a la corte, ¿cuántos años voy a tardar en cobrar mis honorarios? Así que bueno, en las próximas semanas vamos a compartir esta encuesta, ¿sí? Ahora que ya tuvimos esta primera aproximación y bueno, les agradezco a todos y los invito a todos los que quieran a participar de la comisión, ¿sí? Muchas gracias, doctora, por su tiempo, ¿sí? Gracias a ustedes, Y gracias a todos. porque bueno, siempre dar una charla y todo implica tiempo que le dedicamos, pero creo que es la única manera de decir, bueno, que la profesión, que seamos solidarios entre todos y que, bueno, Perfecto. hagamos estas iniciativas. Me fue Muchas muy gracias. grato estar con ustedes, compartir experiencias también con los colegas, que es muy edificante. Y bueno, a las órdenes de todos y esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.